Otro problema que cada vez preocupa más a las autoridades sanitarias de todo el mundo es la proliferación de microorganismos resistentes a los antibióticos. Es un problema que afecta a todo el mundo, a todos los países, independientemente de que sean ricos o pobres. Y es que los microbios no distinguen ni fronteras, ni razas, ni economías. Desde que comenzó el uso generalizado de los antibióticos en los años 50, prácticamente todos los patógenos han desarrollado algún tipo de resistencia. Algunos requieren dosis cada vez más elevadas de antibiótico para que el tratamiento sea efectivo, y otros han desarrollado resistencias a todos los antimicrobianos conocidos, lo que supone un grave riesgo para la salud. Cada año se describen unos 440.000 casos de personas infectadas por la bacteria Mycobacterium tuberculosis multiresistente a la isoniazida y a la rifampicina, dos antibióticos que se emplean para tratar la tuberculosis. Unas 150.000 personas fallecen cada año porque el tratamiento antibiótico no es efectivo. Esta bacteria multiresistente ya se ha aislado en 64 países. Otro caso preocupante es el de Neisseria gonorrhea, que causa la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Esta bacteria siempre ha desarrollado rápidamente resistencia a los antibióticos. En los años 40 aparecieron las primeras cepas resistentes a las sulfanilamidas, en los 80 a las penicilinas y tetraciclinas, y en el año 2007 a las fluoroquinolonas. Actualmente el único tratamiento recomendado se limita a las cefalosporinas denominadas de tercera generación. Pero en Neisseria gonorrhea, la resistencia a las cefalosporinas se está desarrollando rápidamente y los expertos alertan de que si no se controla la extensión de esta resistencia, pronto no habrá tratamiento contra esta enfermedad. Otros patógenos humanos que ya suponen un problema serio para la salud porque se han hecho resistentes a los antibióticos son Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, Enterococcus, resistente a la vancomicina, Escherichia coli y Klebsiella, resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, o Pseudomonas aeruginosa, resistentes al carbapenem. ¿Cómo las bacterias se pueden hacer resistentes a los antibióticos? ¿Qué mecanismos tienen para que al final los antibióticos no funcionen, no puedan actuar matando o inhibiendo esa bacteria? Algunas bacterias son capaces de hacerse resistentes, impermeables a los antibióticos, de manera que el antibiótico, en vez de entrar al interior de la bacteria se hace impermeable. Normalmente son cambios en las envolturas o en la pared celular que hacen que el antibiótico no pueda penetrar al interior del microorganismo. En otros casos, el antibiótico va a entrar al interior de la bacteria, pero las bacterias tienen sistemas de bombeo, sistemas tipo efflux, que lo que hacen es bombear hacia el exterior el antibiótico. De esa manera el antibiótico, aunque es capaz de entrar, estos sistemas de bombeo tipo efflux lo que hacen es sacar al antibiótico del interior de la bacteria. Algunas otras microorganismos lo que son capaces son de producir sustancias que van a romper o a inactivar los antibióticos. Un ejemplo clásico son lo que se denominan las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son enzimas que segrega hacia el exterior la bacteria y que rompen o inactivan algunos antibióticos, en concreto los antibióticos del grupo de los beta-lactámicos. Es otra manera de hacerse resistente. Los antibióticos en el interior de la bacteria van a inhibir algunos procesos del metabolismo de la bacteria. Por ejemplo, hay muchos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma. Pues la bacteria se puede hacer resistente cambiando la diana donde va a actuar el antibiótico, de manera que si esa bacteria es capaz de sintetizar un ribosoma distinto o algunos cambios en algunas de las proteínas del ribosoma, el antibiótico no puede actuar.
¿verdad? Y la bacteria podría seguir haciendo su síntesis de proteínas. Otros antibióticos inhiben alguna ruta de síntesis de algún compuesto que en el metabolismo de la bacteria va a ir modificándose. Pues de nuevo las bacterias pueden sustituir esa ruta de síntesis, cambiando también la diana, de manera que cambiando la síntesis del compuesto, en este caso el compuesto C, a través de otra ruta, el antibiótico pierde su actividad. Son distintas estrategias que tienen las bacterias para ir adquiriendo esa resistencia a los antibióticos. Y todas estas funciones suelen estar codificadas, por decirlo de alguna manera, en los genes de la bacteria, y en concreto en lo que se denominan plásmidos. Los plásmidos son pequeños fragmentos de DNA donde suelen ir genes de resistencia a los antibióticos y que las bacterias pueden ir transmitiéndose unas a otras, de manera que de una bacteria, cuando esta bacteria se divide y va a dar lugar a sus bacterias hijas y así sucesivamente, se puede ir transmitiendo en la población de bacterias, se pueden ir transmitiendo esos plásmidos que llevan la resistencia a los antibióticos, y de esa manera la resistencia a los antibióticos se va extendiendo en la población bacteriana. Los antibióticos no solo se emplean en medicina, sino también en veterinaria e incluso en agricultura. Su uso generalizado facilita la propagación de estos plásmidos de resistencia que confieren una ventaja selectiva para las bacterias que los llevan, que con el tiempo van siendo cada vez más numerosas. Se abusa de los antibióticos cuando se emplean, por ejemplo, como suplemento alimenticio para estimular el crecimiento de los animales o para prevenir enfermedades. Pero también se han utilizado como estimuladores del crecimiento y para evitar plagas en agricultura. Se calcula que más del 50% de la producción mundial de antibióticos se destina a usos agrícolas y ganaderos. Además, el uso inapropiado de los antibióticos en medicina también es la causa de la existencia y la extensión de estas resistencias. Se emplean mal los antibióticos cuando se usan para tratar, por ejemplo, una infección viral, o cuando las dosis recomendadas o la duración del tratamiento no son las adecuadas, o cuando dejamos de tomar la medicación antes de tiempo al empezar a sentirnos mejor. Se calcula que solo en España cada año ocurren 25.000 muertes por infecciones causadas por patógenos resistentes a los antibióticos. Existe, por tanto, una batalla constante entre la capacidad de las bacterias para transmitir la resistencia a los antibióticos y nuestra capacidad para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas y nuevos antibióticos. Para vencer, no solo habrá que seguir investigando en la búsqueda de nuevos antibióticos, sino que es necesario un uso más racional de los mismos. Evitar el abuso y reducir su empleo al mínimo necesario, dejar de emplearlos en animales y en agricultura, y realizar los diagnósticos de forma más rápida y precisa.